Bueno chicos, en esta ocasión traemos un ejercicio de equilibrio químico. Es un ejercicio integrado de equilibrio químico. Te dice determinar la masa molar aparente de la mezcla gaseosa resultante al dejar que ese compuesto llamado fosgeno se disocie a 395 grados Celsius y a una presión total de 3 atmósferas. En este caso nos muestran que el fosgeno entra en equilibrio con el monóxido de carbono y el cloro gaseoso. Y nos dan de dato que el Kp, la constante de equilibrio, equivale a 4,61 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente nos dan los datos. En caso de ser un problema de examen de admisión, deberíamos tener, además de datos posiblemente, como las masas atómicas de las sustancias, porque si me piden la masa molar aparente, por lo menos debería tener de dato la masa atómica del cloro. Pero bueno, vamos a suponer de que este es un problema que podría venir en examen de admisión, aunque luego vamos a hacer los comentarios respectivos. Lo primero que hay que tener en cuenta, como siempre les digo chicos, es el planteamiento del ejercicio para poder saber qué es lo que podemos hacer. Lo primero es que nos piden hallar la masa molar aparente, y recordemos que la masa molar aparente es la masa promedio ponderado en una mezcla gaseosa, y para ello vamos a necesitar tener en cuenta tanto las fracciones molares de los gases que se encuentran en la mezcla, así como las masas molares de cada uno de los compuestos. O sea, en algún momento nosotros del equilibrio vamos a tener que conocer las fracciones molares de cada uno de estos componentes, así como sus masas molares para hallar la masa molar. Entonces debemos apuntar a eso, a de alguna manera poder obtener la fracción molar, porque las masas molares ya son dato. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Tenemos que el fosgeno se descompone en monóxido de carbono y cloro gaseoso, y el proceso ocurre a la presión total de 3 atmósferas. Entonces, si nosotros planteamos el equilibrio, en un equilibrio vamos a tener 3 estadios: el inicio, la reacción y el equilibrio propiamente dicho. Entonces, acá vamos a aplicar o vamos a hacer uso de las leyes que nosotros aprendimos cuando hicimos mezclas gaseosas, y algo que me gusta mucho utilizar es esta relación que aparece en mezclas gaseosas, que la fracción molar es la relación de moles, como la relación de volúmenes o como la relación de presiones, dependiendo de las condiciones. En este caso, como me dan de dato la constante de equilibrio en función de las presiones, de alguna manera voy a tener que relacionar la fracción molar con las presiones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En primer lugar, tenemos que al inicio este compuesto, el fosgeno, aparece con una presión de 3 atmósferas. Como es a tiempo cero, no vamos a encontrar nada de monóxido de carbono ni tampoco vamos a encontrar nada de cloro. Pero durante la reacción, una parte de él se va a disociar para formar una parte de él y otra parte de él. Estequiométricamente, una mol de el fosgeno que se disocia te debería generar una mol de monóxido de carbono y una mol de cloro. Pero en este caso, si vamos a trabajar con las moles, le vamos a dar mucha vuelta al ejercicio. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que para una mezcla gaseosa la relación de moles es la relación de presiones. O sea, si es que de esta sustancia, del fosgeno, se disocia una cantidad P, me debería formar una cantidad P y me debería formar también una cantidad P. La realidad es que nosotros deberíamos de repente relacionar aquí el número de moles, pero como el número de moles guarda relación directa con las presiones porque es una mezcla gaseosa, la disociación de P me va a generar una presión P y me va a generar una presión P, que está relacionado también con número de moles N, número de moles N y número de moles N. O sea, en otras palabras, significa que cuando yo llego al equilibrio, si partí de una presión inicial tal como 3 atmósferas y se consumió una cantidad como P, entonces en el equilibrio la nueva presión de este compuesto va a ser 3 menos P, mientras que del monóxido de carbono va a ser P y la del cloro gaseoso va a ser P. Como no tenía nada, mi nueva presión será la que yo encuentro al final. Bueno, entonces ya tenemos en las condiciones de equilibrio esta presión, la presión del fosgeno en el equilibrio, la del monóxido en el equilibrio y la del cloro en el equilibrio. Y considerando que la constante de equilibrio viene a ser productos entre reactivos, pero en este caso las presiones, Kp es igual a la presión del monóxido por la presión del cloro entre la presión del fosgeno. ¿Conozco el Kp? Sí, fíjate, tienes este valor.
¿Conozco la presión del monóxido y la presión del cloro? Sí, en el equilibrio estas son las presiones. ¿Y conozco la presión del fosgeno? También, en el equilibrio esta es la presión del fosgeno. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es reemplazar, ¿ya? Ahora, si nos damos cuenta, aquí no nos va a quedar otra cosa que generar la ecuación cuadrática, porque nos damos cuenta que arriba aparece un p cuadrado y acá voy a tener un 3 menos p. Entonces, para poder hallar p de alguna manera, voy a tener que utilizar la ecuación cuadrática. Entonces, la matemática ya va del lado de ustedes. La matemática ya no es cosa mía. Tú vas a despejar esto y vas a tener que llegar a lo siguiente. Vas a tener que llegar que las dos posibles presiones que se van a generar guardan esta relación, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a tener esto, que va a depender mucho del valor que yo tenga acá, para poder saber si voy a utilizar una u otra presión que me dé como resultado. Bueno, lo que te va a quedar al final es de que la presión una o dos, cualquiera de tus dos raíces, va a tener esta forma, menos 0,00461 más menos 0,235, que es lo que sale de esta raíz. Ahora, si tú analizas, no podrías tomar el valor negativo, porque negativo con negativo te daría una presión negativa, y eso no tiene sentido físico. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar el valor positivo para poder hallar la presión. Y despejando te va a quedar que esta presión vale 0,115 atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el valor de la presión. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Me sirve porque nosotros, recuerda, y siempre tienes que ir enfocado a eso, queremos hallar la masa molar aparente. Y para hallar la masa molar aparente, yo lo que necesito es la fracción molar. O sea, en otras palabras, si yo tengo en el equilibrio que esta es la presión del fosgeno en el equilibrio, o sea 3 menos este valor, la presión del monóxido 0,115 y la presión del cloro 0,115, para hallar la masa molar aparente yo debo multiplicar respectivamente la fracción molar de cada componente por su masa molar. La masa molar es algo bastante obvio que se pueda sacar. El tema va a ser aquí con la fracción molar. Pero esta fracción molar, date cuenta que está relacionada con la presión parcial. ¿Tengo la presión parcial del sistema? Sí, de cada componente tengo su presión parcial. De él vale 3 menos P, de él vale P y de él vale P. Y necesitaría también la presión total del sistema. ¿Cuál es la presión total del sistema? La suma de todos ellos, que si tú te das cuenta sería él más él más él, sería 3 más P. Entonces, vayamos a la otra lámina para poder entender mucho mejor esto. Esta es la ecuación de partida, ¿ya? Esto es lo que queremos nosotros obtener. Esto es el equilibrio que hemos obtenido a partir de nuestros cálculos anteriores. Y ahora, si consideramos que la fracción molar, o sea, cada uno de estos factores que yo tengo acá, se puede correlacionar como la presión parcial del componente entre la presión total, bastaría con que yo reemplace acá para poder tener algo que operar. La presión total, como te había mencionado, es la suma de todas las presiones parciales. O sea, esto más esto me dará 3,115. Ya tengo esta presión total. Y la presión parcial de cada componente es la que aparece acá. Por lo tanto, ya puedo ir haciendo el reemplazo. Y haciendo el reemplazo vas a tener la fracción molar multiplicado por la masa molar. La fracción molar por la masa molar y la fracción molar por la masa molar. Oye, ¿de dónde salió este 28? Este 28 viene a ser la masa molar del monóxido de carbono. Este 71 viene a ser la masa molar del cloro. Y este 99 viene a ser la masa molar del fosgeno. Entonces, nuevamente, la matemática ya queda de tu lado. Cuando tú operas esto matemáticamente, que no es nada complicado, es bastante sencillo, y tener bastante cuidado también que para quienes van a exámenes de admisión uni solamente necesitas o solamente se te va a permitir una calculadora de 4 operaciones. Entonces tienes que trabajar mucho con tu calculadora para poder lograr aquí un buen resultado. Bueno, operas matemáticamente. Vuelvo a repetir, la matemática ya es cosa tuya, es cosa operativa. El peso molecular aparente sale 95
95,34. Y este 95,34 va a estar bastante cercano con 95,87. Oye, pero no salió igual. Posiblemente no va a salir igual porque estamos haciendo algunas aproximaciones. Por ejemplo, estamos considerando que la presión vale 0,115, pero si utilizáramos más o menos decimales, posiblemente nos acercaríamos más a esta respuesta. La ventaja es de que si nos sale 95,34 no hay otra respuesta cercana. Por lo tanto, esa debería ser tu alternativa de respuesta. Entonces, dinos qué te pareció este ejercicio. Punto muy importante a tener en cuenta. Si tú recuerdas, en la ecuación cuadrática había en el denominador aparecía la forma 3 menos p. Te reto a que ese p lo consideres como un número despreciable, y al considerar un número despreciable se te van a aligerar un poco los cálculos. Entonces intenta hacer eso y cuéntame cómo te sale. Déjanos tus comentarios para poder saber si te quedó claro este ejercicio, si tienes alguna duda, y si te gustó, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo video.